Hola, buenos días, tardes o noche, depende de cuándo y a qué hora estés viendo esta tercera semana de actividades dentro de la materia de comunicación oral y escrita. Te recuerdo, mi nombre es Raúl Antonio Olmedo Neri y yo soy tu profesor con el cual, con quien estás trabajando estas 8 unidades. Y pues bueno, ya nos encontramos prácticamente a la mitad de la materia, del contenido. Así que en esta ocasión, en la semana 3 vamos a ver de manera breve pero concisa la unidad 4 y 5. Realmente la unidad 4 es un conjunto de procesos que se desarrollan para presentar un trabajo o hacer un trabajo, por lo que ese es realmente muy breve, más que nada es una cuestión protocolaria y hasta cierto punto son consejos de cómo elaborar o hacer algún tipo de trabajo, mientras que en la unidad 5 ya es, volvemos otra vez a un tema teórico, por así decirlo, en el que nos vamos a encargar de trabajar con los diferentes estilos, formas o incluso estructuras de escritura que se desarrollan durante un texto. No es lo mismo, por ejemplo, una novela o un cuento a un informe, un ensayo o un resumen. Entonces, a partir de eso, aunque son diferentes tipos de texto, cada uno tiene una estructura de redacción diferente. Entonces, vamos a trabajar en esta quinta unidad sobre esos temas. Así que, pues bueno, vamos a continuar y primero que nada, como siempre, tenemos lo que son nuestros objetivos, que el primero es describir justamente el proceso para el desarrollo de presentaciones con la finalidad de que el alumno identifique aquellos recursos que puedan ser útiles en su formación profesional. Claramente, dependiendo de la formación y la carrera que cada quien decide desarrollar y estudiar, pues es que puedas utilizar o no este tipo de recursos. Sin embargo, como lo mencionábamos en la primera unidad, el tema de la comunicación es inevitable y por lo tanto no puedes dejar de lado todos estos recursos que en algún momento pueden servirte, ya sea para tu examen de titulación, para el informe de actividades en la empresa donde trabajes o simplemente te quieres dedicar, por ejemplo, a la docencia, pues tendrás que trabajar también con ese tipo de recursos que en largo plazo pues irán modificándose, mejorándose y requerirá justamente parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El segundo objetivo está enfocado en caracterizar los textos a partir de su estructura y los recursos que utiliza, es decir, las características, con la finalidad de que el alumno los diferencie y los emplee de acuerdo con sus necesidades. Tal vez en esta materia se puede o vamos a tratar de fomentar más los textos de argumentación, los ensayos, por ejemplo, y en menor medida vamos a emplear, por ejemplo, otros formatos. Lo digo esto porque en el segundo entregable estamos hablando ya de un ensayo. Entonces, para mí en lo particular resulta relevante que queden claras estas formas para evitar mezclar. Se puede hacer y no digo que esté mal, sin embargo, para la formación académica que tenemos y que estamos formando, el ensayo resulta ser un elemento constante en la vida académica. Entonces, por eso es mi enfoque y el tipo de texto que yo quiero enfocar, al que le quiero dedicar un poco más de tiempo. Entonces, bueno, pasando de esta primera vamos a decirlo así, el marcamiento de los objetivos, damos paso entonces al desarrollo de las presentaciones. Realmente esta es toda la unidad 4 y lo que tratamos de trabajar en este tema, pues es justamente cómo pensar hacer una presentación en términos de recursos informáticos y tecnológicos, pero también, como ya lo hemos visto en las otras unidades, el tema de conformar un buen orador. Entonces, para el desarrollo del tema, que es el primer vamos a decirlo así, paso, hay que recordar justamente las características de un buen orador, que es prácticamente tener claridad en el propósito, claridad en las ideas y claridad en la argumentación de esos trabajos o ese tema que tú estás desarrollando. Siempre hacerlo de una forma humilde, receptiva, manejar el nerviosismo y sobre todo ser extrovertido. Esas son, recordemos, algunas de las características que siempre hay que tomar en cuenta con la finalidad de que podamos trabajarlas y podamos reforzarlas como habilidades dentro de nuestra formación que nos ayudarán en un futuro próximo.
Después de eso viene lo que es el intercambio de las opiniones. Recuerda que al momento de intercambiar opiniones pueden ser que éstas sean a favor o en contra de las tesis u opiniones que tú estás desarrollando en el tema elegido, seleccionado y trabajado previamente. Lo que tú tienes que recordar ahí siempre es ser muy receptivo al público y aportar más a su conocimiento. Nunca entrar en temas polémicos o tratar de llegar a una relación tensa o conflictiva de yo estoy bien, tú estás mal, porque eso realmente lejos de ayudar empeora y hasta cierto punto disminuye o da una proyección negativa de ti. Recuerden que hay que evitar a toda costa tratar de quedar ante el público como la persona que lo sabe todo y que por lo tanto no tiene errores. Somos humanos y tenemos errores en cualquier momento y lo importante justamente es trabajarlos para poder presentar temas que a lo mejor son de mucho interés y de mucha polémica, pero nosotros construimos desde nuestra perspectiva con objetos particulares y con opiniones que estén sustentadas, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay que ser receptivo y tratar de manejar esos escenarios tensos de la mejor manera, siempre abiertos, humildes y con el reconocimiento de que esas posturas contrarias a la tuya son válidas. Sin embargo, lo que tú estás mostrando es otra perspectiva de la visión que tú tienes con otros resultados, con otras opiniones, con otras fuentes que la sustentan. Después de eso viene responder dudas y recibir sugerencias. Eso también se debe de tener no solamente como una característica del buen orador, sino también mantener la cuestión del aspecto o la cualidad de ser receptivo ante el público. Siempre responder esas dudas alimenta y da una mejor proyección de tu imagen hacia el público con esta idea de querer mejorar o de querer realmente ayudar a esas personas que están interesadas en el tema. Eso también depende mucho del tipo de personas con las que te relacionas en el público y que estén en el público, ya que puede ser que esas personas a lo mejor son introvertidas o que no les gusta que la gente las vea mientras hablan. Entonces, si tú muestras una proyección positiva de confianza, de seguridad y con la plena disposición de ayuda, me ha tocado a mí muchas veces que, por ejemplo, cuando damos ponencias, hay una ronda de preguntas, pero no hay ninguna pregunta, siempre son comentarios, felicitaciones, etcétera. Y cuando termina todo el evento, se acercan compañeros o compañeras para poder preguntarte de manera específica, oiga, yo tengo una duda sobre lo que mencionó, o dígame qué texto me recomienda para trabajar este tema. Entonces, eso siempre es muy, muy, muy importante, ya que si no son personas que les interese o que tengan que les guste que los vean en público mientras hablan, pues de manera personal ellos pueden acercarse y tú tienes que abrir ese puente. Finalmente está el de refutar o afirmar las tesis. Esto, si te das cuenta, es como todo un ciclo que va ya no solamente en el desarrollo del tema, sino lo que sigue después de, en este caso, cuando se abre una sesión de preguntas o comentarios sobre lo que tú estás diciendo. Entonces, bajo esa dinámica es que la idea de refutar, seguimos insistiendo, no es el hecho de que digas que tú sabes más y que por tanto la opinión o el comentario desde otra perspectiva o la crítica que recibes esté mal. Puede ser que esté bien, puede ser que no, o puede ser que incluso sea relativamente correcta. Todo puede darse. Sin embargo, lo que tú debes de, vamos a decirlo así, lo que tú debes de esforzarte es en mostrar esa actitud receptiva, humilde, de apertura y decir, efectivamente, estamos en un tema en discusión en el que tanto está mi opinión como otras que pueden ser contrarias o a favor de la mía, pero lo importante es que al menos desde mi perspectiva estoy dando esta visión con estos resultados. Muchas veces la gente cuando quiere tener ese aspecto de crítico, te empieza a hacer a lo mejor comentarios del punto de vista teórico. Y pues ahí la verdad lo único que yo te puedo decir es que realmente nunca vas a poder llegar a una a un consenso con ellos. ¿Por qué? Porque mientras ellos utilizan esos autores, tú vas a utilizar a lo mejor otros autores y esos dos bandos pues van a tener ideas independientes, autónomas y válidas. Entonces realmente la discusión se da no en el ámbito de querer sobrepasar una sobre otra, porque a fin de cuentas las dos son válidas. Si no fueran válidas,
ninguna de ellas tendría seguidores o autores que trabajaran y las defendieran. Bajo esa dinámica es que debemos de pensar que refutar es justamente reafirmar mi opinión con datos duros, comentarios, y eso solamente se va a hacer mediante la lectura de nuestra parte sobre el tema para poder conocerlo más y de mejor manera. Por lo tanto, es algo que siempre les comento es que hay que mostrar que nuestro punto de vista también es válido y no es que esté mal, o sea, está mal desde la perspectiva de esa persona, pero desde tu perspectiva está correcta por A, B, C y D, o sea, tus argumentos, ¿no? En esa dinámica es como debes tú justamente manejarte. Habrá gente que incluso la idea de refutar las tesis es construir conocimiento juntos, pero a veces la gente dice, no, tú estás mal porque no utilizas este autor o tú estás mal por el simple hecho de que estás mal. Entonces, contra esas personas, pues realmente no puedes hacer mucho y más que tratar de construir es una idea de confrontar. Por eso es que también evitar cuando llegue a pasar eso, cuando ustedes lleguen a presentar algún tema, por ejemplo, en público, en un congreso, en un seminario, etcétera, siempre traten de ser receptivos y de decir, claro, puede ser que estemos mal o no, pero mientras haya autores que den argumentos sobre la validez de esta opinión, pues realmente depende justamente de la perspectiva desde la que se le quiera ver, ¿no? Entonces, prácticamente es en ese sentido. Todos estos 4 pasos o estos procesos que serían post al desarrollo del tema tienen que ver con la relación, una vez más, entre el orador y su público. Entonces, bajo esta dinámica es que también el proceso de comunicación se encuentra presente de una manera más interpersonal, por así decirlo, porque es encarar. Y en ese sentido, pues es justamente una retroalimentación que sea positiva o negativa, que solamente lo puede hacer el buen orador. El orador es el que siempre va a tratar de evitar los problemas para no entrar en confrontación, porque eso llega a ser, vuelvo a repetirlo, a veces negativo. Bien, pues les decía, prácticamente esa es como la unidad 4, es muy pequeña en términos prácticos o al menos de desarrollo protocolario de lo que sucede cuando uno expone un tema. Pues bueno, en la unidad 5 tenemos lo que son los modelos de creación de textos. Y pues bueno, estos modelos de creación están enfocados o están diferenciados por características en el uso de recursos, estructura e incluso al estilo que se desarrolla, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que hay muchas diferencias, no es lo mismo narrar que argumentar, por ejemplo, o dialogar y exponer. Entonces, bajo esta dinámica es por la cual es relevante conocer las características de estos tipos de modelos. Entonces, primero pues entramos en una narración. La narración, y por eso puse la imagen aquí del señor de la tercera edad con los niños, porque es justamente esta idea de tratar de relatar, de narrar, de contar algo, algo que puede ser pasado, presente o futuro. Y se refieren a contar, bueno, hechos o sucesos, y ese tipo de textos se caracterizan por el uso de recursos literarios como la metáfora, la descripción en el sentido de detallar o construir un escenario a partir de los objetos que están allí, para que ustedes una idea. Es esta idea de esta cuestión de retratar. Eso aquí en la narración se considera un recurso, no es que se caracterice todo el texto por la descripción, sino que es un elemento que se utiliza dentro de la narración para construir un ambiente. Entonces hay que tener claro eso. Puede ser un recurso dentro de la narración. Hay otra que se les da, como lo hemos visto, por ejemplo, la habilidad de hablar con animales o objetos inanimados, que también son características propias de la literatura, de los aspectos literarios. Incluso hasta la redacción. Hay diferentes figuras retóricas, que así se les dice, por ejemplo, como el polisíndeton, que es una forma en la que dentro de las novelas, dentro de los cuentos, dentro de los poemas, se repite de manera constante las conjunciones copulativas y, en y, que. Bueno, eso espero que ustedes lo sepan y si no, al menos aquí en el curso no hay mucho tiempo para trabajarlos. Les puedo dar más información al respecto en la clase virtual, pero bueno, en el sentido es que, por ejemplo, textos, por ejemplo, que dicen, y comí y salí y bebí y corrí y me caí en la calle de los sueños rotos, por ejemplo. Esa
persistencia en utilizar la y como conjunción copulativa permite o se estructura como una figura retórica que se llama polisíndeton. Y hay otras que, por ejemplo, es la asíndeton, que es todo lo contrario, es decir, cuando se omite. Entonces sería, y el día de hoy corrí, salí, comí, bebí, entré, hallé, me enamoré. Esa, por ejemplo, es una relación o una oración que tiene una figura retórica que se llama sínteton, porque no hay una Y, no hay un I, no hay un E o no hay un que. Entonces, bajo esa dinámica es que se realiza. Dentro de la narración, pues bueno, los cuentos, las novelas, los poemas, las leyendas y las moralejas son textos narrativos. Incluso aquí tenemos, y algo también que considero muy relevante, es que la narración implica a veces diferentes tipos de narrador. Pueden ser narradores en primera persona, es decir, que el personaje principal es el que está narrando la historia y por lo tanto está en primera persona. Está el narrador en segunda persona, que a veces es el enemigo o a veces es el compañero del personaje principal. Pensemos, por ejemplo, en Don Quijote, sería en este caso Sancho Panzas, ¿no? Y existe también el narrador omnisciente, es aquel que ve todo, que sabe todo, que conoce lo que va a pasar en el futuro, conoce el secreto o la historia de algunos de los personajes y pues bueno, él es el que te cuenta, sería como la persona que está en el cielo, que está viendo todo eso, ¿no? Entonces, esos serían, por ejemplo, los tipos de narración y el tipo de voz que se utiliza, ¿no? Aunque las narraciones a veces son sobre hechos pasados y futuros, también puede ser sobre el presente. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran qué es lo que han hecho en su día, pues eso sería un aspecto de narración. Sí, sería una forma en que me van a contar qué es lo que hicieron. A lo mejor, por ejemplo, si yo les digo que me cuenten la peor experiencia de su vida. A lo mejor fue cuando entraron por primera vez a la escuela y tuvieron que dejar, y vieron cómo su mamá se alejaba y ustedes pensaron que se los iban a robar o que ya no iban a regresar por ustedes. Entonces, eso sería un tipo de narración. ¿Perfecto? Bueno, después de eso vamos con el tema de la descripción y por el de la descripción por eso es la razón por la cual decidí poner esta imagen que es como la persona que está difuminada pero el retrato que trata de ser lo más fiel posible y esa es la intención de la descripción, es tratar de describir o de retratar lo más fiel y detalladamente posible una cosa, un objeto, un sujeto o un hecho. Entonces, este texto es descriptivo porque se caracteriza en detallar minuciosamente un objeto. Por ejemplo, si yo les dijera que describieran este plumón, ¿no? Como aquí lo mencionamos, la descripción del relato se hace mediante las palabras con las cuales se destacan características derivadas de la interacción con los sentidos. Puede ser, y esto hay que recalcarlo, la descripción a veces tiene que ser tiene que implicar alguno de nuestros sentidos. O sea, por ejemplo, si yo quisiera retratar, o si ustedes quisieran describir este plumón, ¿sí? Ustedes a lo mejor ahorita el único sentido que tienen es el de la vista. Pero yo que lo tengo aquí, pues bueno, es la vista, es el tacto, incluso puedo olerlo para ver si tiene un olor particular o a lo mejor el olor que tiene sí lo posee, pero ya en la punta y no quiere decir que me esté dando las tres, como diríamos coloquialmente. Pero, por ejemplo, ¿cómo describirían ustedes este plumón? Pues bueno, al ser una descripción tiene que ser minuciosa, es decir, es un plumón de color rojo de la marca Sharpie, es de tipo marcador permanente, tiene un olor característico al abrirlo, tiene dos colores particulares, un rojo que es en la tapa y todo el demás cuerpo es gris, es alrededor de 10 a 15 centímetros, ¿qué más? No sé, es pequeño, tiene, ¿qué más podría ser? Tiene un dispositivo o una inflexión por la cual se puede traer en una bolsa de una camisa, por ejemplo, y pues nada más. Bueno, y también aquí que
es de punto fino, ¿no? Y bueno, eso podría ser, por ejemplo, una descripción. Pero, por ejemplo, las descripciones también pueden ser no solamente físicas, sino también psicológicas o socioculturales. Es decir, por ejemplo, si ustedes quisieran describirme, tal vez de la manera visual podrían decir que soy una persona que usa lentes, que tiene barba, que tiene boca, que tiene cabello medio quebrado, que no sé, ¿qué podría ser? Que usa una camisa de cuadros y que tiene audífonos, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser una descripción. Que tiene la cara medio redonda, ¿no? Pero eso es parte de otra situación. Pero también en el ámbito psicológico podrían describir, por ejemplo, no en mi caso, pero sí el de su mamá o el de una o alguno de sus familiares, pues que es enojón, regañón, triste, que llega a mover mucho las manos, que es temerosa o valiente ante algo, etcétera, ¿no? Entonces la descripción no solamente es una cuestión física, sino también puede ser psicológica y hasta cultural, ¿sí? Entonces eso es el tema de la descripción. Por otro lado, el tema de la argumentación son aquellos en los que se defiende una idea, como ya hemos dicho, por ejemplo, al presentar un tema seleccionado ante un público, ¿no? Para eso, pues, se utiliza, primero que nada, es objetivo. ¿Qué es decir que sea objetivo? Es decir, que no es una cuestión de mi intención, no es algo que yo considere. Yo lo considero en función de los datos, las gráficas, las entrevistas, la información que se ha dicho sobre ese tema. No es que yo sea un experto y por lo tanto lo que diga sea relevante. Cuando yo hablo de un tema es porque conozco autores, conozco ideas, conozco cifras que dan argumentos a una idea. Entonces esos textos tienden a ser justamente objetivos por la seriedad de las bases que sustentan esa idea. Y pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a los ensayos, a las tesis, los artículos científicos y las investigaciones académicas que son de manera general argumentativos. Cuando son argumentativos en ese sentido, tienden a ser un carácter extenso o a veces eso es relativo, vamos a decirlo así, pero tienen la finalidad de exponer el tema hasta que se agote, es decir, que hasta que quede bien sentada la idea de que, de que nuestra opinión o lo que estamos diciendo es realmente válido y relevante. En este caso, por ejemplo, en este tipo de textos, desde el punto de vista de la clasificación de Aristóteles, vendría siendo netamente parte del logos, es decir, la razón y los datos. Después de ahí vamos con la exposición. Y pues bueno, la exposición tiene un carácter informativo. Mientras que en la argumentación tenemos al menos dos personas, por ejemplo, en un debate, donde uno a otro se van diciendo sobre lo que está bien o está mal a partir de esos datos, en la exposición lo que vamos a hacer es informar, es dar a conocer un tema, independientemente de si seamos afines o no. Para poder hacer una exposición o presentar un tema, pues es lo mismo que hemos visto en esta clase. Bueno, no en esta sesión, pero sí en las otras, donde tienes que seleccionar el tema, delimitarlo, buscar información, ordenar ideas, estructurar la exposición, generar un guión para los ensayos y posteriormente pues que tu exposición sea un éxito, ¿no? Es mostrar ante un público ese tema. Su función no necesariamente es dar soporte a una idea, sino informar acerca del conjunto de cosas que están alrededor de un tema. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación, volvamos con ese tema de contaminación en México. Si hablamos de la contaminación en México, pues no solamente es decir que los mexicanos somos personas inconscientes del impacto ambiental, o sea, eso, claro, hay mucha gente que es así, pero no toda es así en ese sentido. Y no podemos decir que solamente son las personas, son las industrias privadas que contaminan mucho al, por ejemplo, regar sus residuos en los canales que llegan al mar y no tratar esas aguas. Se debe también a las políticas mexicanas que no regulan o no sancionan eficazmente a los que contaminan. Por otro, es una cuestión también cultural, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica es que el presentar un tema necesariamente tendría todo ese proceso de constitución de ideas y al menos mencionarlos para poder decir que no los estamos dejando de lado o que los desconocemos. Entonces, la diferencia entre exponer y argumentar es que en uno, por ejemplo, en el de argumentar,
se puede hacer de manera escrita o verbal, y cuando es de forma verbal, pues siempre es en contra de un adversario o de una persona que opino que tiene diferentes ideas contrarias a las mías. Mientras que las exposiciones son de carácter informativo y tienen con la finalidad contribuir al conocimiento sobre un tema. En ambos casos se pueden utilizar datos, o sea, eso no hay una restricción, pero la finalidad es la que los diferencia. Pues bueno, llegamos ahora al tema del diálogo. ¿Qué es dialogar? Dialogar sería en el sentido estricto la oposición a la argumentación o al debate, ¿sí? Porque mientras que en el debate se trata de debilitar a tu contrario y mostrar que tus ideas son las mejores y las únicas verdaderas, en el diálogo es todo lo contrario, es decir, puede interactuar con dos o más personas y la intención es construir conocimiento, es construir información alrededor de un tema que va de la mano con esta situación. Por ejemplo, si nosotros hablamos y tratamos de, vamos a decirlo así, vamos a pensar que queremos conocer más sobre el tema del aborto, que es a veces un tema polémico, ¿no? Bueno, no es a veces, es un tema polémico. En el caso del aborto, por ejemplo, algunos de ustedes tendrán ideas a favor del aborto y otros en contra, lo cual es perfecto y eso está bien porque al fin de cuentas son diferentes puntos de vista que abren camino a la complejidad del tema. Sin embargo, si nosotros quisiéramos aportar al tema del aborto como algo positivo, pues o como algo necesario, pues bueno, tendríamos que a lo mejor uno dice, bueno, el aborto es malo porque le estás quitando la vida a una persona. Bueno, tal vez otro estudiante que sea de ingeniería o que sea de medicina te dirá, bueno, sí, pero realmente esa es una concepción a cierto punto errónea porque desde el punto de vista de la ciencia, un ser humano se considera a partir de que posee ciertas características dentro de su proceso de formación. Uno que estudia sociología te podrá decir, además de eso, pues hay una relación con la noción de vida que se argumenta desde el punto de vista religioso, en que te dicen que pues desde que dos personas se unen en matrimonio o que desean tener relaciones sexuales, sexoafectivas, pues eso al combinarse un espermatozoide con un óvulo, pues ya desde ese momento es un ser humano, ¿no? Entonces, ese debate, lo que lejos de decir quién tiene la razón y quién no, que es lamentablemente la forma en que se desarrolla dentro de las redes sociodigitales, ¿no? De difamación, de estar en contra, de querer molestar, incluso de transgredir la privacidad y la, vamos a decirlo así, la posibilidad de expresión, lo que se hace en el diálogo es, bueno, efectivamente vamos a llegar a un consenso, vamos a construir conocimiento. Y tal vez estemos de acuerdo en que el aborto que sea bueno, por ejemplo. Pero para decir eso, pues bueno, también tendríamos que pensar en cuándo considerar la posibilidad del aborto. No es que no es pensar, o sería erróneo pensar que si se aprueba el aborto, lo que va a pasar es que todas las mujeres al día siguiente van a querer abortar. No, sino simplemente es un tema de derechos. Es una posibilidad en la que los humanos, las mujeres en este caso, tienen la posibilidad de decidir si desean tener a ese producto de una relación sexoafectiva positiva y consensada o sujeto producto de un proceso de transgresión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas dinámicas son las que se llevan de la mano y la intención justamente es construir conocimiento alrededor de ese tema. Por lo tanto, no pretende imponer ideas sobre los demás, sino que invita a crear conocimiento a partir de las aportaciones de todos los involucrados. Es decir, tendríamos que pensar y tomar las ideas de qué opinan las mujeres que han sido transgredidas sexualmente, aquellas que ya son mamás, porque incluso en el movimiento feminista que están a favor o que están exigiendo la despenalización del aborto, hay mujeres que tienen hijos y dicen, no es que yo no quiera, no es porque yo sea madre esté en contra del aborto, sino que hay todo un contexto de violencia hacia las mujeres en las que se les reprime y se les obliga prácticamente a ser mamás. Y hay personas que pueden ser unas excelentes mamás y hay
personas que no necesariamente quieren serlo. Y eso trae repercusiones pues sobre la persona, el individuo que van a ser y todo su trayecto y toda su historia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consecuencia y en mente, pues para poder saber si el aborto es bueno o es malo. Y si es malo, de qué manera lo es, ¿no? Bajo esta dinámica es entonces que el diálogo se tiende a ser una cuestión constructiva y de una manera horizontal, es decir, vamos a entre todos trabajar sobre un mismo tema. Entonces, de manera general, podemos, antes de entrar al tema del modelo de composición, bueno, pues tenemos entonces diferentes tipos de elementos. Uno, la narración. Recordemos que es una cuestión de contar algo. Puede ser a través de diferentes formas de narración y lo más característico de este es el uso de recursos literarios. Ejemplos tenemos lo que es el poema, las novelas, los cuentos. En el otro ámbito tenemos la descripción. En el caso de la descripción, pues es justamente una forma de retratar algo o alguien de la mejor manera y a través, muchas veces, por nuestros sentidos. Mientras que la argumentación se enfoca en el tema de dar ideas, datos, gráficos, siempre a favor de o con la finalidad de que mi opinión sea la mejor, sustentada en el ámbito, por ejemplo, de un debate. La exposición, por otro lado, es similar a la argumentación, pero la intención de la exposición es informar. Más que imponer mi idea, es informar. Y finalmente tenemos el caso del diálogo, que como ya hemos dicho, pues sería la contraparte al debate, porque no se trata de imponer ideas, sino que se trata de contribuir y generar conocimiento a partir de todos. Una vez que hemos hecho esta pequeña conclusiones o diferencias de los modelos de textos, podemos hablar ahora sobre cómo es que se componen, es decir, cómo es que nosotros podemos empezar a generar un artículo científico, un cuento, una exposición o generar paneles para un diálogo. Entonces, primero que nada vamos a pensar en la planeación. ¿Qué es planear? Es prácticamente respondernos a la pregunta de qué quiero hacer. Quiero decir algo, quiero informar algo, quiero dar mi opinión, quiero contar algo. Una vez que nosotros planeamos eso, pues tendríamos que definir una vez más cuál sería nuestro tema y delimitarlo. Si quieres hablar de México y de la historia de México, ¿qué quieres decir o qué quieres hacer de la historia de México? ¿Quieres relatar toda la historia de México, los más de 500 años que tenemos como nación o al menos como historia de esta región? ¿O quieres enfocarte a la Revolución Mexicana, a México en el siglo XX, etcétera? Una vez que tú planeas y delimitas, por lo tanto, sigue la producción de ideas, es decir, qué quiero decir y cómo lo quiero decir. ¿Sí? En la producción de ideas, pues es justamente qué recursos voy a utilizar. Voy a utilizar datos, sería un tema argumentativo. Voy a contar una historia, sería una cuestión de narración. Quiero describir un contexto, pues me voy a dedicar a un texto descriptivo. Quiero dialogar con los autores que voy a revisar para construir un conocimiento que esté allí, que esté permitido, o que esté visible, pero que no haya sido tomado en cuenta. Bueno, entonces voy a tratar un tema dialógico, del diálogo. Una vez que nosotros identificamos y producimos las ideas desde esa manera, bueno, ya tenemos las ideas. Ahora, ¿cómo lo voy a decir o cómo lo quiero decir? Y entonces empezamos con la idea de escribir. Y la producción del texto va de esta manera. Si tú decides desde un principio hacer una cuestión descriptiva o de narración, claramente que podrás usar elementos como datos o cifras o entrevistas a personas relevantes, pero la estructura de esa producción del texto tendrá que ser necesariamente narrativa, es decir, contar algo, no tener alguno que otro recurso literario, etcétera. Finalmente, cuando tú ya tienes el producto, vamos a decirlo así, o sea, el ensayo, la narración, el cuento, el informe, o el artículo, pues tienes que empezar con el proceso de revisión. Y en el caso de la revisión, aunque aquí me refiero a dije lo que quería como lo quería, o sea, aunque suena muy chistoso, es dije lo que yo quería con
la estructura y con los recursos que yo tenía a la mano. Efectivamente, lo que planeé es lo que tengo aquí. Bueno, una vez que se conteste y se respuesta dice que sí, entras a un proceso de revisión, no de contenido, sino de forma, es decir, de estructuras, de faltas de ortografía, de redacción de ideas incompletas o párrafos que a veces no se entienden, que terminas empezando hablando de A y terminas hablando de Z y realmente no tiene nada que ver. Que eso también llega a suceder en la construcción de los textos, independientemente de la índole que se le dé o la estructura. Bajo esta dinámica es que esos modelos tienen un círculo, como lo pueden ver aquí, y bajo esa estructura es como nosotros tratamos de planear y de generar artículos. Por ejemplo, yo les puedo dar la experiencia desde los artículos científicos que he realizado y básicamente pasan por todo ese proceso. Es decir, quiero hablar del análisis de redes sociodigitales, que es un tema que desarrollo actualmente. Pues bueno, ¿qué quiero decir de ellas? ¿Cuál es su función? ¿Quiénes las utilizan? ¿Por qué las utilizan? ¿De qué manera las utilizan? Ok, una vez que yo ya defino eso, pues empiezo a producir ideas y para eso pues tengo que entrar a la base de datos, de información, leer textos, otros artículos que hablen sobre el tema, con lo cual me puede decir qué es lo que ya se ha dicho y cómo es que yo puedo articular esa información con la idea que yo pretendo desarrollar. Una vez que tengo claras esas cosas, empiezo con la producción del texto. Es decir, decido cómo utilizar en este tema una cuestión o estructura argumentativa para sustentar una idea o un estudio de caso, que retomo varias ideas de otros autores que ya han trabajado a lo mejor temas similares pero en diferentes situaciones, que me permiten traer a mí o afianzar y reconocer que el trabajo que estoy haciendo es de relevancia. Una vez que ya tengo eso, empiezo con el proceso de revisión. Puede ser que en algún momento haya una falla de ortografía, un error de ortografía, haya una idea incompleta que a lo mejor por la emoción de escribir ya no la haya terminado porque me llegó de repente a una idea súper importante y la tuve que desarrollar. O simplemente porque dentro del análisis de resultados, por ejemplo, me faltó poner algún dato importante o di por hecho algún cálculo. Una vez que se da ese paso, pues bueno, damos situación a la revisión final. Siempre es bueno darle una checada final antes de enviarlo. Y pues bueno, se envía, se evalúa, si es aprobado, te mandan comentarios, si es rechazado, pues te dan las gracias y tú tendrás que buscar una de dos, o arreglar tu texto o tratar de buscar otra revista en donde te lo puedan publicar. Entonces esa sería prácticamente la dinámica. Y pues bueno, a final de cuentas esto es un primer proceso, ustedes están iniciando en este proceso, pues lo importante es que no les voy a pedir que hagan un artículo científico, por ejemplo, pero siempre tengan en cuenta la posibilidad de que puedan hacer algo de esa naturaleza. Nunca se cierren a esas posibilidades. Pues con esto terminamos la tercera semana, estoy muy contento, espero que el desarrollo de los temas sean buenos para ustedes, que les queden claro. Y si tienen dudas, ya saben que pueden escribir un mensajito mediante la plataforma o en su caso, dentro de la sesión que tendremos en la semana para tratar dudas y comentarios, podamos resolver esas cuestiones o esas sugerencias o dudas que surjan en el momento. Pues sin más, les deseo éxito en esa semana, les deseo éxito pues también en las demás materias que lleven y pues cualquier cosa seguimos en contacto. Hasta luego.